Saludos, queridísimos hermanos, una vez más con ustedes, Raúl Vemora, y estaremos aquí en la red, a través de Televida, el canal de la familia. Miren, en Adviento se habla siempre de la esperanza como virtud teologal. Ahora en Cuaresma, yo quiero conversar con ustedes sobre la esperanza como una cosa en purificación, como algo en purificación. Y bueno, acabo de decir el nombre del tema. El tema que estaremos compartiendo con ustedes es la purificación de la esperanza. Y, y vamos a hablar de la esperanza como cuando la esperanza cae en ese estado de purificación, cosa importantísima, estado por el cual cada ser humano debe transitar. Y vamos a sintetizar esto de la purificación de la esperanza con el siguiente enunciado. Miren, pónganme atención, dice así, lo tengo escrito aquí, miren. Si tú tienes esperanza en la vida eterna, si tú tienes esperanza en la vida eterna, prepárate para que dicha esperanza sea purificada, sometiendo a la prueba de la muerte tu vida temporal. Es decir, si tú ya comienzas en tu proceso de conversión a tener esperanza en la vida eterna, prepárate para que aprenda a ir muriendo, para que esa esperanza en la cual ya tú la pones en la vida eterna pueda ser purificada un día en ese instante en el cual tú vas a estar agonizando para morir. Es en ese instante donde de manera plena y definitiva, por así decirlo, tu esperanza será purificada. Porque ya tú vas a pasar de tener una esperanza aquí meramente histórica a una esperanza plena en la vida eterna. Y es ahí, en esa prueba, donde eso se purifica. Dicho esto, miren, veamos esto de la esperanza. Miren, en lo más profundo de tu corazón hay como un anhelo de felicidad. Tú deseas la felicidad y la buscas. Y este anhelo de felicidad es como lo previo a la esperanza, porque son tres componentes: anhelo de felicidad, promesa y esperanza. Y vamos a detallarlo. Todo ser humano anhela la felicidad. Pero desde el Antiguo Testamento, de tiempo muy antiguo hasta el día de hoy, muchísimos de nosotros, católicos de pura cepa, como decimos, ¿verdad que sí? A veces seguimos buscando complacer ese anhelo de felicidad en cosas históricas, en cosas de la historia. Me explico, miren. Ustedes recuerdan el Salmo 8, aquel que nos hace descubrir que nosotros somos la cumbre de la creación. En tal sentido, si tú eres la cumbre de la creación, olvídate que un perrito chihuahua no puede ser que es inferior a ti en términos, en cuanto que tú eres la cumbre de la creación y el chihuahua está aquí abajo. Ese chihuahua no puede ser aquel animal que complazca ese anhelo de felicidad que tú tienes, porque él es inferior a ti. Igual, el vehículo, la casa tras la cual tú andas, los bienes tras los cuales tú buscas poseer, no pueden ser esas cosas que van a complacer en ti ese anhelo de felicidad que tú tienes. Mas, sin embargo, usted y yo muchas veces nos la pasamos buscando complacer ese anhelo de felicidad en esas cosas que dentro de la escala de la creación son inferiores a nosotros. Pero igual, bueno, dicho sea de paso, cada vez que usted pretende que un animal o una cosa sea el objeto de tu felicidad, usted está en ese instante idolatrando a ese animal y a esa cosa. Pero por otro lado también tenemos que el ser humano, el otro, aquel ser humano que está en estado caído como lo estás tú, a veces tú pretendes que él sea ese ser que complazca tu anhelo de felicidad,
Y también eso es idolatría del otro. Ni tu papá, ni tu mamá, ni tus hijos, ni tu esposa, ni tu esposo pueden ser esos seres que complazcan ese anhelo de felicidad que tú tienes. Ese anhelo de felicidad que tú tienes, que yo tengo, solamente lo complace Dios. Y como es característica de Dios, como es función de Dios hacernos feliz a nosotros, cada vez que tú depositas en otra cosa distinta a Dios tu felicidad, tú estás idolatrando a esa persona, a ese animal o a esa cosa. Y eso pasaba antes y pasa al día de hoy entre muchos de nosotros los católicos. Por consiguiente, Dios es el único que te puede hacer feliz. Y como Él es el único que te puede hacer feliz, frente a ese anhelo de felicidad que tú tienes, Dios viene a tu encuentro y te hace una promesa. Y con ese anhelo de felicidad, más esa promesa, nace en ti la esperanza. Ya, yo lo explico tan fácil que a veces me asusto. Pero es así. Mira bien, frente a ese anhelo de felicidad y el Dios que te hace una promesa, esas dos cosas combinadas hacen que florezca en ti la virtud de la esperanza. ¿Ve? Entonces ahí están los tres movimientos. Anhelo de felicidad, una promesa y la esperanza. Y acabo de decir, todo esto tú lo puedes encontrar en el catecismo, el tema de las virtudes teologales, ¿verdad que sí? Y ahí tú estás, el catecismo 18-18, 18-17, 18-19. Todo esto que yo estoy compartiendo con ustedes, con mis palabras, están desglosados ahí en el catecismo. Miren. Entonces, de modo que frente a ese anhelo de felicidad, Dios coloca una promesa. Y aquí pónganme atención, miren. Aquella persona que espera lo que no le han prometido es un iluso. Aquella persona que espera lo que no le han prometido es un iluso. Yo estoy diciendo que es posible que a partir de ahí muchos católicos estemos esperando cosas que Dios no nos ha prometido. Y en tal sentido, delante de Dios somos unos ilusos, porque Dios no te ha prometido esa cosa para tú estar esperándola. Entonces tú tienes que identificar a través de la palabra, a través del catecismo, qué cosas son las que Dios ha prometido al género humano para que usted en función de esa promesa alimente y purifique su esperanza. Que eso nos quede un poquitico claro ahí. Entonces, hablé del anhelo de felicidad y de cómo el hombre busca satisfacer ese anhelo fuera de Dios. Ahora estoy hablando de la promesa, Entonces veamos esto de la promesa. Miren, en el Antiguo Testamento Dios alimenta la esperanza prometiéndole algo a Abraham, que lo vamos a ver, no sé si ahora o más, depende cómo yo vaya desarrollando, o ahora inmediatamente o lo veo más tarde. Dios le hace en el Antiguo Testamento una promesa a Abraham, y a partir de esa promesa, en Abraham, que hay un anhelo de felicidad, a partir de que Dios le promete, él comienza a tener fe y a tener esperanza en ese Dios que acaba de hacer una promesa. Igualmente en el Nuevo Testamento, Dios alimenta nuestra esperanza a través de una serie de promesas, de promesas variadas, que la voy a señalar más tarde, o una promesa específica que agrupa toda esa promesa variada. Y de modo que la esperanza nace por una promesa. Yo lo quiero machacar siempre. Entonces, ya que hablé de que la promesa nace en el Antiguo Testamento de una forma y en el Nuevo de otra, vamos a ver cómo se da la dinámica de la esperanza tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Miren, yo he hablado de esto muchas veces. El judío, el hombre hebreo, ese hombre que escribe el Antiguo Testamento, no piensa en una vida después de la muerte, pero tiene una idea de lo eterno. Y para él lo eterno, o sea, usted quiere tener vida eterna en el Antiguo Testamento, usted tenía que tener hijos, tener nietos, bisnietos, descendientes, un clan, un linaje, un pueblo. Por eso Abraham está vivo,
porque el pueblo está vivo. Si llegase a desaparecer todo el judío, Abraham pasa a estar muerto. O sea, Abraham está vivo porque al menos existe un judío vivo. Porque la eternidad a nivel de historia, es decir, a nivel de tiempo-espacio, en el Antiguo Testamento, en esa cosmovisión, se entendía a partir de la descendencia. En tal sentido, Dios le hace a ese hombre que anhela la felicidad, o sea, que anhela vivir eternamente, según la cosmovisión del Antiguo Testamento, a ese hombre llamado Abraham, que tiene ese anhelo de felicidad, Dios le hace una promesa. ¿Cuál? Mira las estrellas, tu descendencia van a ser tan numerosa como las arenas del cielo, como la arena de la playa y como las estrellas del cielo. Esa es la promesa. O sea, tú vas a ser, la promesa es, yo te voy a dar la eternidad como tú la concibes, con descendencia numerosa. Te voy a dar la vida, la larga vida, ¿verdad que sí? Aunque tú mueras, tú vas a estar vivo en el nieto, en el bisnieto, en el pueblo, ¿verdad? Y esa es la promesa, y Abraham comienza a esperar contra toda esperanza, dice San Pablo, esa promesa. Ahí nace la esperanza en el Antiguo Testamento. Y una serie de promesas de que el pueblo siempre va a permanecer, va a permanecer vivo, aunque el pueblo casi llega a desaparecer en diferentes momentos, al final como que Dios viene y lo salva y deja un pequeño linaje que continúa vivo el pueblo. Porque ya hay una promesa hecha de darle la vida eterna en el tiempo y en el espacio. Pero ¿qué pasa? Miren, el movimiento profético, o sea, los profetas, ese ministerio profético, es el que se va a ocupar de mantener viva la esperanza en el Antiguo Testamento a través de sus profecías y sus promesas, que son la promesa de Dios. Recuerden que el profeta es la voz de Dios. De modo que cuando el profeta promete, quien promete es Dios, porque el profeta es la voz de Dios. Pero ¿qué pasa? En el día a día, las cosas como que no eran tan así como se esperaban. Y llegó un momento en que el movimiento profético entra en crisis. Y por consiguiente, si entra en crisis el movimiento profético, que es quien alimenta la esperanza, también la esperanza entra en crisis. Ustedes recuerdan el tema de que Elías y Juan el Bautista. Bueno, Elías es el prototipo de profeta. De modo que ese relato en el cual Elías sube al cielo y como que no muere, lo que te está diciendo no es que Elías, el ser humano, murió o no murió, sino que el movimiento profético fue, como así decirlo, arrebatado al cielo, asunto al cielo, y como quedó como suspendido. Entonces, el pueblo judío a partir de ahí comienza a esperar el regreso de Elías, que no es el regreso de la persona, es el regreso del movimiento profético que alimenta la esperanza al pueblo, y que esa esperanza vuelve a renacer en Juan el Bautista. De modo que olvídense del personaje Elías Juan Bautista, sino del ministerio, de la institución profética que es quien alimenta la esperanza en el Antiguo Testamento, sube al cielo en la persona de Elías, y a partir de ahí se comienza a tener la esperanza de que Elías, es decir, el movimiento profético que alimenta la esperanza, un día volverá y vuelve en Juan el Bautista. Más claro de ahí no se lo van a explicar. Ya ustedes lo entendieron ahí. Entonces, cuando ese movimiento profético entra en crisis, que desaparece y que se construye el relato de que Elías, que es el representante de ese movimiento profético, sube al cielo y el movimiento desaparece, a partir de ahí surge entonces otro movimiento, pero que no se le llama profético, sino que se llama movimiento apocalíptico. ¿Y cuál es la diferencia entre el ministerio profético y el ministerio apocalíptico que aparece en el libro de Daniel y que después aparece en el Apocalipsis del Nuevo Testamento? Que los profetas dejaban la esperanza, pongan atención, los profetas dejaban la esperanza en la historia. Es decir, Dios te hacía promesas, las cuales iban a ser cumplidas aquí en el tiempo y en el espacio, en la historia. Y el tiempo pasaba y no se cumplía. El tiempo pasaba y no se cumplía. Y el pueblo se desesperó y el movimiento profético desapareció.
al desaparecer el movimiento profético, entonces da cabida al movimiento apocalíptico. Y el movimiento apocalíptico es el movimiento que se ocupa de alimentar la esperanza en una vida después de la muerte. Ya no en la historia. Es decir, si Dios le hizo una promesa al pueblo y no se la cumplió, por consiguiente el movimiento profético está desacreditado, el movimiento apocalíptico te va a decir, no, es que Dios un día nos va a resucitar y cuando nos resucite, nos pagará la promesa que nos hizo. Entonces ya ahí la esperanza en el Antiguo Testamento no tiene las cualidades ni las características que tiene en el cristianismo, pero da un paso de avance. Es decir, se purifica, se clarifica un poco más. Porque pasamos que la esperanza está puesta en la historia. Luego pasamos de que, aunque tú te mueras y no se te haya cumplido la promesa de Dios, Dios un día te va a resucitar de nuevo, te va a pagar la promesa, aunque tú después vuelvas a morir. ¿Me siguen? No estamos hablando todavía aquí en la vida después de la muerte como la concebimos los cristianos, sino como comienza en ese desarrollo en el tiempo, en el espacio, a concebirla el pueblo hebreo. No piensan en vida después de la muerte. Toda la esperanza está aquí en la historia. Luego, como Dios no cumple su promesa y mucha gente se muere sin que Dios le cumpla su promesa, entonces el movimiento apocalíptico te va a decir, no, nos van a resucitar y Dios nos va a cumplir la promesa, aunque después volvamos a morir, como pasó con Lázaro. Jesucristo lo resucita, pero Lázaro volvió a morir, ¿verdad? La muerte, la resurrección de Lázaro no es como la resurrección de Cristo. Son cosas muy distintas, a tal punto que ya no se le llama la resurrección de Lázaro. Si vamos a darle un término correcto a ese concepto, a esa idea, hay que decirle la reviviscencia de Lázaro, porque Lázaro volvió a morir y volvió a ser enterrado y su cuerpo se pudrió, ¿verdad? Pero Cristo, su cuerpo no se pudrió, sino que Él resucitó de una manera distinta a como resucitó Lázaro. Por consiguiente, lo de Lázaro y lo de Cristo no es lo mismo, son cosas distintas. Entonces, hasta aquí con el tema de la esperanza en el Antiguo Testamento, en ese proceso, ¿oyeron? Anhelo de felicidad, promesa que se esperan que se cumplan en la historia durante yo esté vivo, luego yo me muero y no se me cumplen, entonces hay que buscarle una explicación a eso. La explicación es que Dios va a venir a resucitarnos y nos va a pagar la promesa y después vamos a volver a morir, ¿verdad que sí? Y hasta ahí estamos en el Antiguo Testamento. Luego la esperanza, luego ahora pasemos sí, a ver la esperanza ya como la define el Catecismo de la Iglesia Católica. Visto todo este contexto en el Antiguo Testamento, vamos a ver qué nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica. En el numeral 18-17 dice lo siguiente. La esperanza, y póngame atención, la esperanza es la virtud teologal por la que aspiramos al reino de los cielos y a la vida eterna. Déjenlo ahí. Fíjense que el Catecismo no define la esperanza como algo, como una aspiración histórica aquí en la tierra, sino como una aspiración que acontece en el reino de los cielos, en la vida eterna, o sea, después que moramos. Siguen. Traslada la esperanza allá. No la deja en el aquí, la manda en el allá. Entonces, repito, la esperanza es la virtud teologal por la que aspiramos al reino de los cielos y a la vida eterna como felicidad nuestra. Recuerden el anhelo de felicidad, como felicidad nuestra. Poniendo nuestra confianza en las promesas de Cristo, la promesa, felicidad nuestra, promesa de Cristo, y apoyándonos no en nuestras fuerzas, sino en los auxilios de la gracia del Espíritu Santo. Mejor definición ahí usted no la va a encontrar. Y se va a leer corrido acá para que entiendan, porque la leí machacá. Dice, esperanza es, Catecismo 18-17,
Es la virtud teologal por la que aspiramos al reino de los cielos y a la vida eterna, como felicidad nuestra, poniendo nuestra confianza en las promesas de Cristo y apoyándonos no en nuestras fuerzas, sino en los auxilios de la gracia del Espíritu Santo. Entonces, visto esto, como el tema es la purificación de la esperanza, miren qué es lo que pasa, porque le llamo purificación de la esperanza, porque las virtudes teologales están dadas en el tiempo y en el espacio, es decir, en la historia, aquí en mi tiempo. Y como el tiempo es la sucesión continua, ¿verdad? Todo lo que está sometido al tiempo está sometido a etapa y proceso, es decir, se desarrolla, se crece, madura y se vuelve adulta. La fe pasa de ser una fe inmadura a ser una fe adulta. Y es a eso a lo que yo le llamo purificación, al paso de la esperanza inmadura o la esperanza en el Antiguo Testamento a la esperanza madura en el cristianismo. Y yo no quiero decir esto porque esto suena tan duro, miren. Y esa esperanza encuentra su maduración, esa esperanza encuentra su maduración plena, por así decirlo, cuando el ser humano está muriendo. Por eso el ser humano tiene que aprender a morir y enseñar a morir a los hermanos. Miren, pónganme atención porque no quiero que se malinterprete. Cuando usted vaya a orarle a un enfermo terminal, usted que ha visto a Dios sanando físicamente a otros en el pasado, pero que también ha visto a Dios no sanando a otros físicamente en el pasado, es decir, usted de seguro ha visto más veces a un Dios que no sana físicamente a un enfermo que termina muriéndose, que las veces que usted ha visto a Dios sanando a un enfermo. Porque que las sanaciones físicas, las bendiciones físicas, lo que son signos visibles de unas sanaciones espirituales. Y así es como que hay que entenderla. Por consiguiente, Dios no se la pasa relajando el signo. Es decir, Dios no se la pasa sanando a todo el mundo. Usted y yo lo sabemos. Mucha gente a la cual le hemos orado terminan muriéndose y Dios no lo sana. A otros sí. Porque cuando lo sana, esa sanación en ese enfermo debe ser un signo que le diga al enfermo y a los testigos que así como Dios sana físicamente, así Dios tiene el poder de salvar espiritualmente. Entonces se convierte en un signo de salvación, el signo de sanación. ¿Verdad que sí? Entonces, en ese sentido, cuando ustedes vayan a orarle a un enfermo por sanación, enséñenlo a morir. Y enseñarlo a morir es enseñarlo, pónganme atención, enseñarlo a ver la muerte como un proceso de purificación de la esperanza. Que aprenda o que se permita el enfermo, el que está sufriendo, que se permita en medio de ese sufrimiento purificar esa esperanza que él heredó, que él recibió como don de Dios. Entonces veamos, ¿cómo se purifica la esperanza? En cada prueba diaria, la esperanza se purifica. Y la muerte es la última prueba. La muerte es la última prueba. En cada prueba diaria. Por eso, la muerte de Cristo es la purificación de la esperanza que Él depositó en el Padre en el monte Getsemaní. ¿Se recuerdan? Pero igual, ¿qué son las bienaventuranzas? Pregúntate. Son promesas hechas a aquel que está sufriendo y en ese sufrimiento Él purifica esa esperanza a través de esa, y purificando esa esperanza, Dios le promete. Entonces, el que sufre anhela ser feliz. El que sufre, Cristo le promete en la bienaventuranza y Él de esa manera purifica su esperanza.
Que Dios nos bendiga a usted que está de aquel lado y a mí que estoy aquí.